Qué bonitos interiores. Manual. Venimos llegando a El Paraíso. Qué bonito está ese Camaro, güey. Acá tiene un letrero. Dice, este carro es como la esposa de otro hombre. Puedes ver pero no tocar. Qué bonitos interiores. Manual. Todo esto es pura cosa fresa para que se vea bonito tu motor, güey. Qué chulo está ese LS. Cabezas Trick Flow, debe ser un 5.3 lo más seguro. Muchas veces usan blocks remanufacturados, Usan blocks viejos, los remanufacturan, los dejan como nuevos. Y ya de ahí te venden el motor completito de crate. Pitec Ultimate LS. Este sistema es buenerón, porque viene así, literal. Todo eso que ves viene en la caja. Y prácticamente te pones a trabajar, lo instalas en tu motor. Y queda toda la computadora, toda la electrónica, todos los sensores, todo el rollo. Está muy chingón. Antes de que los chinos hicieran muchos cutouts, estos eran unos cutouts. Lo que hacías es tenías estas mariposas. Entonces cuando ibas a la pista tenías que darle crank. Destapabas esto, aquí tiene un empaque que daba ya el escape directo hacia afuera. Lo querías callar, tenías que ponerle el empaque, ponerle la tapa, ponerle las mariposas y de regreso a callar el carro. Qué bonita suspensión de Detroit Speed. Tapas de punterías. Checa, tapa de Big Block. Tapa de LS. Tapas de filtros. Qué bonita está esta, güey. 383 Magnum, super clásica. Le quedaría bien bonito al Roadrunner que estamos rifando, Y este 440 Magnum también está bonita. ¿Por qué no se ve bonito? Como 4 gargantotas. 4 trompetotas. Y estas también son bien populares, Son bien populares en los proyectitos porque tienen aquí las 2 entradas de aire. Y como que lo puedes sacar por el cofre y lo apuntas hacia adelante y se ven bien bonitas, Una carcachita clásica. Si vienen a Summit Racing hay que traer la carterota. Y no es porque esté más caro que en otros lados, sino que es porque lo bueno cuesta. Y los fierros son caritos, ya saben. Me acordé de mi Ford. Cuando traía mi Ford le puse un volante igualito a idéntico. Era el volante que traía. Distribuidores, caja para pila. Hay más cosas eléctricas. Qué chingón tablero. Yo quiero uno de estos. Big Block Chevy. Es un Ford. Un Cobra Le Mans 428. Coyotito. Y este es un Small Block Chevy, pero está precioso. Fíjate cómo está todo con detalles de cobre. Se ve bien hermoso. Otro Small Block Chevy. Esto cosa está gigante, güey. También es un Small Block. Empaques de cobre. Estas madres son buenas para el boost. Les encanta el boost. Mira qué bonito está este acomodo. Es el cigüeñal con las bielas, con los pistones, las cabezas. Qué bien se ve bien bonito. Suspensiones, Raza Rancho, Pro Comp, Bilstein, Tough Country, Magogais, Summit Racing, Leveling Kits y Body Lifts. No, hombre, hay de todo, güey. Está todo aquí. Esas cornetas suenan bien chingón. Tienes que traer compresor de aire. Este es el compresor, este es el tanque. Conectas la corneta y parece como si fueras un tren, güey. Las famosas espigas desfasadas. Estas son de Beltec y son de drop de 2 para OBS. Estas bolsas de aire son muy buenas para cuando tienes remolque. Las pones entre los resortes, las inflas y le quitas lo chaparro a tu camioneta. Me gustó un chingo esto. No, es que está medio como que el trabajo no me gusta tanto, No, sí están bien, la verdad, sí están bien. Y también, la gotita de lagrimita está bonita, güey. No las había visto, pero se me hace que por lo que cuestan mejor las hacemos nosotros. Brackets. Anti-rock sway bar para los Jeeps también. Jaime quería unos faros para la Tundra, ahorita preguntamos. No, hombre, ya había algo que sí. Eso sí lo quiero para la tóxica. Las parrillas, güey. Qué chingón. Rock sliders y
Side steps. Esos son los rock sliders. Esos son para hombre, estos son para señorita. Ustedes saben. Transmisión Zucas, una T5 World Class. Esta parece una T3650 o qué será. No, TKO 600. T5 Super Duty. TKO 500. Una Richmond. Este es de lo que estoy hablando. Imagínate la tóxica con unos rines de esos, güey. Uf. Quedaría perrísimo, perrísimo. Para una C10. Esto es lo que yo les digo que les hagan a su C10. Porque me preguntan que si hay algo parecido para la C10 como lo que hacemos con el Crown Vic. Y la verdad es que no hay nada parecido. Y también hay que aprovechar que la C10 tiene un buen diseño de suspensión porque son doble brazo en A, entonces es relativamente decente. Lo peor de la suspensión de la C10 va a ser la caja de dirección y el sistema de dirección, pero lo puedes mejorar. Digo, en este caso pones brazos tubulares. Aquí está preparado para resorte, pero este lado está preparado para coilover. Entonces tú escoges qué tan caro te quieres ir. Aquí trae big brakes, Wheelwood, y acá trae unos frenos pequeños, normales. Entonces puedes irte algo tan sencillo como esto, algo tan fresón como eso, pero otra vez, brazos tubulares, arriba, abajo, con mejores bujes, con mejores, todo lo mejoras muy bien. Entonces es buena opción y no tienes que cambiar la suspensión completa, como en el caso de las Fords, que porque traes el Twin Beam, pues te conviene poner la de Crown Vic. Y aparte que la de Crown Vic se presta muy bien, ¿verdad? Todas las palancas, güey, todos los colores, todos los sabores que quieras. Algo así se vería muy chingón. También algo así, como la B&M. Estos son los Dakota Digital que tanto usamos, tanto promovemos. Porque esta cajita te recibe todas las señales. Aquí se ven todas las señales. Se comunica con el tablero y te deja hacer un chorro de cosas. Filtros de alto flujo, coilovers, cabezas. Filtro de alto flujo. Hombre, güey. Ando como niño en juguetería. Bueno, aquí están los cutouts. Estos ya son electrónicos. Aquí es con un botón, se cambia todo el rollo. No necesitas estar quitando mariposas ni tornillos. Los moflezones esos están buenísimos. Estas mejoran tu capacidad de frenado en un 79%. Y si en vez de Mustang dicen Chevy, en 78%. Y también te dan caballos de fuerza, Nunca tantos como las calcas de 400 SS, pero sí jalan. Un sistema, fíjate. Viene aquí, luego aquí se divide en dos. Y luego cruza uno por arriba, pero acá abajo le sigue derecho. Y luego acá está igual. Cruza uno por arriba y abajo le sigue derecho. Dice que es para un Mustang GT. Se debe de oír chingón. Y este es un Victor Jr. para... No, es Victor nada más. Edelbrock Victor 2 para un Coyote. Güey, se ve muy matón. Acá hay algunos Carters. Mira, estos también, acuérdense. Muchos caballos de fuerza, mucha capacidad de frenado. Más faros, barras de torsión. Hay muchos accesorios, chavos. Muchos accesorios, diferenciales, frenos. Este tema está más carreroso, todo este lado es de carreras. Estos espejos son muy buenos porque se agarran directo a las jaulas, chavos. Se pescan a las jaulas y jala con madre. Y estas también, el que me diga para qué sirven estas, le picho una cheve. Pero que sepa que hiciste bien la respuesta, no pura soncera. Frenos, bombas, filtros. Como dicen en el TikTok que hay, traigo ganas de gastar una pinche feriezona, nomás que no me alcanza. Mira esta bestia de diferencial, güey. Competition Engineering. Estos te los venden para que tú escojas la medida, tú le soldas el flange para ponerle los valeros y para hacerlo full floated o flotado. Y ya después le soldas la suspensión y haces toda la chamba tú solo, güey, para que jale bien, cabrón. Pero está hecho un monstruo. Dispositivos de tracción. Esta sí es suspensión completa. Chéquense esta. Este es un sistema de seguridad. Por si se rompe esta madre, se queda ahí medio colgado entre el tornillo y a ver cómo te va. Como quiera, haces un desorden, ¿verdad? Pero jala. Bossy. Un Moser de un Ford 9 de aluminio, chingón. Esta N significa nodular. Es el tipo de material que usan en la fundición
y el tipo de proceso para que quede mucho más fuerte que la fundición normal. Enfriadores, cárters, tapas. Me falta una de estas, no, pero no está la del IRS, del Cobra. Este es de Ford 8.8 y hay unas parecidas, pero que son especiales para la suspensión independiente que traigo en el Fox Body y que vienen más reforzadas, porque ahí en esa suspensión se agarra un soporte. Pero no la vi. Puros Big Brake Kits. No sé quién me dijo, es que Wilwood son de los baratos. Pues estos Wilwoods están baratos. Estos Wilwoods están menos baratos. Estos Wilwoods están mucho menos baratos, güey, ¿me entiendes? O sea, para todo hay niveles, chavos. Y todo depende de qué quieres hacer con ellos. Porque si traes algo tranquilón, puedes salirte con la tuya con algo tan sencillo como esto. O si te quieres poner bien locochón, pues vete con los de arriba. Y también la otra vez hablamos de los paracaídas y de los frenos, y les dije que en el cuarto de milla los frenos los aligeraban, y me refería a este tema. Si se fijan, esto está mucho más pequeño, está todo cortado, está todo aligerado. La parte de la mordaza y la balata es chiquita, porque la idea es que quieres que esté muy liviano, y aparte que nada más los vas a usar para frenar acabando el cuarto de milla, entonces no te vas a meter en muchos rollos de fatiga. Por eso los dragsters le ponen paracaídas para no fatigar los demás y para que los ayude a detenerse más rápido. Coilovers QA1 les enseñó unos en el paint que estaban usados bien baratos. Pues bueno, ya vieron todas las garras que hay. Ya casi nos acabamos, nomás falta el centro de la tienda, pero el centro es donde te atienden, entonces no hay tantos displays así como estos, no hay tantas cosas padres. Pero vamos a cerrar con algo que nos apasiona y nos encanta a la mayoría, que son rines. Estos rines están preciosos. Y si me preguntas a mí cuáles quiero, mira, me gustarían algo parecido a estos para la tóxica, esos Raystar, pero creo que no hay en Raystar con el patrón de birlos que yo necesito. Entonces o le pongo un adaptador o me meto en rollos. Y los que sí hay en el patrón de birlos que necesito son los Weld. Nada más que los Weld están bien caros, están bien carísimos. Como estos. Estos están chingones, pero sí cuestan más del doble cada uno. Y aparte para carcachita, emblemas, espejos. Qué bonito el emblema del Impala, está precioso. Precioso. Y pues bueno, chavos, aquí cerramos el video de Summit Racing. Ahorita voy a ir a ver si compro de una vez la sprea del fogger del nitro para la tóxica, porque ya me maltrató a mí, ahora me toca maltratarla a ella, ¿no?